Lucas, ¿cuál es la idea? Pues Julio, la idea viene del Centro Democrático, del representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, y es redirigir cerca de 8 billones de pesos destinados a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y por eso lo saludamos a esta hora. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, buenos días. Un saludo a usted, a la mesa, a Julio y a todos los oyentes. Representante, empiezo por preguntarle, la implementación de los acuerdos de La Habana pues está incluida en la Constitución. En ese sentido, quitarle fuerza o desfinanciar la implementación de los acuerdos no es un acto inconstitucional. Pues Lucas, usted sabe que ayer estudiamos durante más de 8 horas y 40 minutos en un debate de control político, todo lo que el gobierno ha venido haciendo exitosamente en la implementación de los acuerdos. Sin embargo, hay muchos de esos proyectos que o no se van a poder ejecutar o definitivamente digamos que no van por muy buen camino. En ese orden de ideas, creo que de esos 8 billones de pesos que se están ejecutando este año para la vigencia fiscal de este año, pues van a quedar muchos recursos de los cuales nosotros estamos pidiendo que parte de esa plata vaya para atender el plan de emergencia del COVID-19. Son 160 municipios, PEDET, que no están ejecutando en sí todos los recursos y en inclusive esos 160 municipios, pues podemos priorizar esos recursos en salud, comprando respiradores, claro, que esa plata vaya a los hospitales, que esa plata sirva para comprar elementos de protección de bioseguridad, el pago de la nómina de los médicos en esas regiones. Inclusive nosotros estamos también proponiendo que se vaya para seguridad alimentaria, esto es para que se compren mercados para los más pobres. Pero representante, vuelvo a la misma pregunta que le hice hace un momento. ¿Eso es viable desde el punto de vista constitucional? Porque usted recordará que se incluyó la obligación de implementar los acuerdos de paz de La Habana al pie de la letra en la Constitución política. No es simplemente un tema presupuestal, sino constitucional. Yo creo que aquí hay dos mecanismos. Uno, el presupuestal, que yo estoy proponiendo y que claramente puede viabilizarse y enfocarse. Y el otro, un tema constitucional que también nos va a tocar en medio de esta crisis mirar cómo se le da prioridad a salvar la vida de los colombianos, la salud de los colombianos y poco a poco ir implementando esos acuerdos sin que eso sea una cláusula establecida, una cláusula pétrea, donde pues todo tiene que cumplirse al pie de la letra. Ahorita la prioridad es salvar vidas y creo que en eso estamos trabajando todos los colombianos. Saludamos también a esta hora a la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus. Congresista, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días, un saludo a toda la mesa, a Eduard y a los oyentes. Bueno, representante, a usted no le va a preguntar si está de acuerdo o no con esa propuesta porque es obvio que no lo está, pero quiero preguntarle por la viabilidad de redirigir esos recursos. ¿Eso es posible si el gobierno atiende la solicitud del representante Eduard Rodríguez o por ser una disposición constitucional no se puede hacer? Lucas, yo comparto la posición de que constitucionalmente sería inviable porque, como bien usted ha dicho, la Constitución establece que de buena fe los 3 gobiernos siguientes a la firma del acuerdo de paz deben implementarlo. Pero quisiera ir un paso más allá. ¿De qué recursos estamos hablando y para qué son esos recursos? 9.8 billones de pesos establece el presupuesto general de la Nación de 2020 según el trazador presupuestal de paz para el acuerdo de paz. De esos, el 74% son para desarrollo rural, es decir, subsidios a pequeños campesinos, estímulos a la producción agropecuaria, sistemas de riego, mecanismos para que haya infraestructura terciaria para poder sacar los productos. Estamos justamente hablando de los recursos que necesitan nuestros campesinos para poder enfrentar la pandemia, para poder tratar de tener una cuarentena que en esos lugares es muchísimo más difícil de enfrentar, pero además para poder tener la producción que nos necesita a quienes somos habitantes de la ciudad tener abastecimiento. Entonces, digamos, a mí la propuesta no solo me parece inconstitucional, me parece sobre todo mezquina con una cantidad de campesinos que están tratando de ver cómo sobreviven a esta pandemia, que como bien veíamos en la entrevista anterior, difícilmente están accediendo a las ayudas. Hemos tenido audiencias públicas virtuales en Norte del Cauca, Catatumbo, las últimas 2 semanas, y la gente dice muy bonito los anuncios desde Bogotá, pero al Catatumbo, al Norte del Cauca, a Putumayo, a Chocó, no llegan las ayudas. La propuesta del Centro Democrático
burocrático es tristísimo porque es quitarle unos recursos que son los que de alguna manera, ayer el consejero Archila decía, empiezan a llegar de estos lugares. Pero solo un punto más. Lo más triste es que esos recursos ni siquiera están llegando en esas proporciones. Cuando uno contrasta, y sacamos un informe que se llama La Paz en Emergencia, cuando uno contrasta lo que se gastó en 2019 con el costeo de la implementación del acuerdo, en esos 170 municipios PEDET invertimos el 1.36% de lo que hemos debido invertir al año para poder en 15 años transformar estos territorios. Entonces, pues esto sí es el robo de las moneditas y de las moneditas de los campesinos. Claro, representante Eduardo Rodríguez, es que si con los recursos que se tienen destinados para la paz no hay garantías suficientes de seguridad para los excombatientes, en los ETCR no hay hospitales de primer nivel, ¿cómo sería el panorama con menos recursos? No. Precisamente, yo creo que Juanita está planteando un tema que es bastante interesante y que, pues, bienvenido el debate. Y es si esos recursos están siendo eficaces y están siendo eficientes. Yo me diría lo siguiente. Primero, el de los campesinos. Por supuesto, hay proyectos de inversión que hay que dejar quietos. Eso no se puede tocar. Creo que hay que promocionarlos y, por supuesto, a esos campesinos lo que hay que es ayudarles. Pero hay otros recursos que, por ejemplo, hoy no se están ejecutando. Digamos, en la JEP hay muchos contratos de prestación de servicios, muchos viáticos que hacían a las diferentes regiones. Representante. Que no se está ejecutando. Entonces, lo que yo diría, teniendo un poquito en estos momentos se requiere, o de crisis se requiere creatividad, responsabilidad y agilidad, es enfocar esos recursos precisamente para lo que usted está diciendo. Esos hospitales, crear elementos de bioprotección, pagar las nóminas de los médicos. Creo que hay que ser creativo y hay que sacar la plata del proceso. Pero ¿por qué sí sacar plata para el proceso y no, por ejemplo, del sector defensa? No, inclusive nosotros apoyamos ahorita una propuesta que se hizo en el Senado y que me parece que es viable. Y es la plata de las armas se va para atender el COVID-19, me parece que es maravillosa y por eso digo, aquí todos ponen, tenemos que buscar recursos de todas partes y es el momento en que no generemos mezquindades, sino que ayudemos a todos los colombianos. Representante Gobertus, uno de los argumentos del congresista Rodríguez para hacer esta propuesta es que no se están ejecutando muchos de los recursos de implementación de los acuerdos de paz, que no se están ejecutando muchos de esos proyectos. En eso coincide curiosamente el partido FARC, pero el problema de esa implementación no es precisamente del gobierno y no del proceso de paz. Exacto, ese es el punto. O sea, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que eso va mucho más lento de lo que debería. Lo hemos denunciado, hemos sacado 3 informes distintos mostrando por qué es muy grave que se hagan estos anuncios y esos recursos no lleguen a sus comunidades. Pero, insisto, lo que necesitamos es acelerar ese proceso para que esos recursos, esos subsidios, ese sistema de riego, esa infraestructura vial terciaria llegue a esas comunidades que hoy en medio de la pandemia lo necesitan muchísimo. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, este no es un tema de seguir en adelante, digamos, haciendo propuestas de política pública como si el COVID no existiera, ¿no? El COVID existe y eso implica hacer unos ajustes. El debate que citamos ayer en Comisión Primera de la Cámara, al que se refería Eduardo, fue justamente para hablar sobre cómo la pandemia y la cuarentena está afectando a estos territorios que además han sufrido la guerra y cómo se están adecuando esas políticas públicas. Entonces no es intransigencia de no querer hacer unos ajustes a un nuevo contexto. Lo que pasa es que los ajustes no es para quitarle esa plata a esos territorios, es para ejecutarla y ejecutarla más rápido. Eduardo habla de los recursos de la JEP. Cuando uno mira el presupuesto, insisto, en proporciones, después de este 74% que el grueso es desarrollo rural, entonces, digamos, insisto, sería quitarle la plata a los campesinos. Lo siguiente es el 10%, que es para víctimas, es garantizar que esas víctimas, ayer el director de la unidad de víctimas nos decía que en medio de la pandemia lo que han tratado es de acelerar la asistencia humanitaria a víctimas. En las audiencias públicas que hemos tenido, las víctimas insisten que no les ha llegado un peso, pero esa es esa plata. La JEP es menos del 1% de los 9.8 billones. Entonces, digamos, un poquito de proporción. Y si lo que quieren entonces es frenar el avance de los procesos que van contra las FARC, pues entonces eso es otra cosa. Pero el grueso de la plata de la paz es plata para los campesinos que hoy necesitan esos recursos en medio de la pandemia y lo que hay que hacer es acelerar esa decisión, no quitarse.
Claro. Representante, para nadie es un secreto, representante Rodríguez, que el Centro Democrático se ha opuesto desde un principio al proceso de paz con las FARC, al sistema de justicia transicional. Entonces, ¿cómo explicarle a los colombianos que esta propuesta no es una forma de matar el proceso de paz por inanición, por falta de recursos, usando el COVID como una excusa para ello? No, yo creo que vuelvo e insisto, mire, si se va a sacar plata del sector defensa para atender el COVID, si se va a sacar recursos de diferentes ministerios, de diferentes rubros para atender el COVID, ¿por qué no también mirar los excedentes que se tenga del proceso de paz y focalizarlos en atención? Inclusive mi propuesta es digamos que ambiciosa en la medida que esa plata a los primeros que les tiene que llegar es a esos 160 municipios PEDET. Vuelvo e insisto, para comprar respiradores, para los hospitales que existen allá en esos municipios, si no los hay, para construirlos o para atender la pandemia, para la protección de bioseguridad de los médicos y enfermeras que están en esas regiones y para el pago de nómina. Yo creo que nosotros tenemos que en este momento ser creativos y mirar cómo ayudamos para que realmente protejamos o contengamos el COVID-19. Igualmente, para la compra de mercados, yo creo que aquí lo que tenemos es que priorizar que la gente no se muera de hambre. Y en estas regiones, claro que hay gente que hoy necesita un mercado, que necesita comida. Y claro, lo que estamos diciendo es recursos que no se estén ejecutando, que no estén funcionando, que no se estén dando, pues hagamos y compremos mercados y llevémosle a las personas que más lo necesitan. Inclusive, si nosotros hacemos un estudio macroeconómico sobre esos recursos, parte de lo que hoy estamos pensando, que es pagar la nómina de las pymes, pequeñas y medianas empresas, podría recogerse de ahí y pagarle directamente a esos trabajadores. Y creo que nosotros aquí necesitamos buscar diferentes fuentes para que se generen soluciones, sí, y no decir que estamos poniéndole el palo en la rueda a la paz. Al contrario, y algo se mostró ayer es que estamos trabajando arduamente y que este gobierno ha sido exitoso en la implementación de los acuerdos. Representante Gobertus, pues como oye, el representante Rodríguez insiste en que precisamente para ayudar a los campesinos hay que coger esos recursos y destinarlos para reforzar la atención, por ejemplo, en hospitales que quedan en estas zonas, en los PEDETs. Pero ¿no sería que la mejor forma para enfrentar esta pandemia en el campo es precisamente implementar los puntos del acuerdo? Y dentro de eso viene la seguridad alimentaria, la seguridad social para los campesinos, el desarrollo rural para garantizar la vida digna. Por supuesto, a mí me confunde la propuesta de Eduard porque originalmente la propuesta que lanzó ayer es quitémosle recursos a la implementación del acuerdo y focalicémonos en el COVID. Hoy está diciendo no se los voy a quitar esos territorios, se los voy a dejar a esos campesinos y para mejorar salud. Entonces, pues francamente ya no entiendo la propuesta. Esos recursos son para esos. Uno de los elementos fundamentales del capítulo 1 del acuerdo de paz es salud rural. Hemos venido hablando con la consejería del doctor Archila justamente para ver cómo se garantiza que se focalicen recursos en salud rural. Eso no es quitarle los recursos a la paz, eso es acelerar la implementación del acuerdo de paz. Entonces, pues no sé si es que el representante Eduard se echó para atrás de su propuesta de ayer, cosa que me alegraría muchísimo, y que esos recursos se aceleren en la implementación del acuerdo de paz para favorecer a los campesinos y garantizar salud rural en el territorio. Bueno, pues ahí está la propuesta del representante Eduard Rodríguez. A nuestros invitados, representante Rodríguez y congresista de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Pero no me quedó claro lo que dijo al final Juanita, Lucas. Entonces, ¿Eduard se echó para atrás? No, lo que él está diciendo es que esos 8 billones de pesos de la implementación de los acuerdos de paz hay que usarlos para exclusivamente el tema de la salud, que eso llegue a las zonas PEDET, a otras zonas, etcétera. Hospitales. Pero, digamos, es una propuesta, además de, creo yo, inconstitucional, pues yo creo que ahí le falta un poquito de aterrizarla para ver cuál es su alcance real.